Saludos a todos los que están sintonizando la programación de hoy de Encuentro con la Esperanza. Y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes. Más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el Dr. Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Lo dejamos con el comentario del día de hoy. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Un Encuentro con la Esperanza. Hoy tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el pastor Urias Villarreal, quien fuera mi profesor de religión en el IAP. Así que hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 20. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Olbenis, gracias por la invitación. Gracias a Dios, en primer lugar, debía serlo, por esta oportunidad, porque Él fue quien inspiró que fuera invitado. Y como ya se mencionó, vamos a estar estudiando un tema muy serio: luz a través de las tinieblas. El Señor nos quiere como luz y que sigamos siendo luz mientras las tinieblas están abarcando el mundo entero. Siempre habrá luz hasta que Cristo aparezca, la luz verdadera. Así mismo es, pastor. Y comenzamos introduciendo el concepto que el hombre, Dios quiso que el hombre fuera siempre instrumento de Dios para esta causa, ¿verdad que sí? Y también la historia o el libro nos comenta que inclusive desde la palabra de Dios, desde la Biblia, había un propósito por la cual Dios quería que el hombre fuera usado por el Espíritu Santo para este tipo de trabajo. Así es. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Bueno, el gozo, y lo he estado comentando con algunos hermanos, el gozo que siento es que muchos creyeron en estos días finales por fe. Nosotros los estamos viendo. Así mismo es. Las tinieblas quieren cubrir, pero la luz está por encima de las tinieblas. Amén. Y si el Señor es luz y lo seguimos a Él, debemos ser luz a pesar de las tinieblas. Y lo lindo es que mientras más tinieblas, es cuando la luz más resplandece. Tremendo. Así que seamos luz y no tinieblas. Quiere decir que si la mayoría de nuestros hermanos se dejaran guiar por Dios, serían verdaderas luces alumbrando en lugares donde hoy las tinieblas están reinando. Hoy se habla de la historia, estos hombres como Martín Lutero, Wycliffe, Hus, luces en el tiempo de la Reforma. ¿Por qué? Se habla también del tiempo de la Edad Oscura. Y si en aquellos tiempos estos hombres apegados, aún así está escrito, fueron luces, es nuestro deber apegarnos otra vez y andar por las sendas antiguas y reflejar esa luz verdadera que está a punto de iluminar para siempre el universo. Es correcto, entonces. Quiere decir entonces que Dios tiene un plan para nuestra vida, Dios tiene algo grande. Y pastor, me encanta esa cita que está en el libro de Isaías, que el capítulo 55, 8 y 9, que tiene un mensaje poderoso para nosotros. ¿Lo puede leer, pastor? ¿Cómo no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Y lo subrayo entonces, es Jehová el que está ahí diciendo esto, no Isaías. Correcto. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y de la antigüedad, cosas aún no hechas. ¿Quién habló? Dios, la verdad personificada. Así es. Imagínense, Dios tiene una mente en gran capacidad, mayor que lo que nosotros podemos pensar, y dice su palabra que Dios tiene planes para con nosotros. No son los mismos planes que yo tengo para con Dios. Dios tiene un plan para con mi vida. Y si yo puedo ligar mi vida con ese plan de Dios, ¿qué cosas grandes no podemos hacer en la presencia del Señor? Recuerden algo que es importante, ni siquiera las profecías que fueron favorecidas por la iluminación especial del Espíritu Santo se habían comprendido al total alcance de Dios. Dios usó al hombre para que fuera entonces un medio para ir entendiendo la palabra de Dios a través de los tiempos. Dios fue el que dio esa capacidad al hombre. ¿Por qué creernos nosotros que
y espero que sea comprendido lo que voy a decir. No es malo recibir enseñanza, ¿ve? Porque si comparamos al apóstol Pablo con el apóstol Pedro, miren, el apóstol Pedro, un pescador humilde, pero en la Biblia hay 2 cartas de él. Pero ¿quién escribió más? Casi se escribe todo el Nuevo Testamento. Exacto. El apóstol Pablo, exacto, un hombre de conocimiento. Así que no me refiero que es malo conocer. Así es. El peligro está cuando pensamos que por la educación que tenemos ya somos superiores a los demás. Es Dios el superior. Hablemos lo que Dios nos ha mandado a decir, no lo que a nosotros nos parece decir. Es correcto. Y volviendo al concepto de Pablo, pastor, vemos a un apóstol que fue en el pasado un perseguidor. O sea, no era una persona que podríamos decir buena de una buena reputación, era un hombre que persiguió a la iglesia. Eso. Sin embargo, Dios usa ese instrumento que hizo un mal un tiempo, pero lo usa para bendición ahora. Y lo interesante de esto es la conversión que él tuvo cuando creyó en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios dice que respecto a la salvación, que Dios anhela la salvación de todos. Y dice en 1 Pedro 1:10, a quienes fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros, ministran estas cosas para nosotros. En otras palabras, Dios usó hombres imperfectos para que ministraran la palabra de Dios. Ahí es donde está el secreto. ¿Ves? No es nuestro conocimiento, pero si lo que hemos conocido permitimos que Dios los dirija, el mundo será beneficiado en gran manera, no en el presente, sino que el beneficio llegará hasta la eternidad. Ahora, haciendo ese concepto y lo que hemos visto de todo el contenido del conflicto de los siglos, pastor, ¿podemos nosotros entender las profecías en forma general o cómo usted lo considera? Me llama mucho la atención un pasaje que encuentro en San Lucas, capítulo 24. En San Lucas 24 nos habla del día de la resurrección de Jesús. Jesús les habló y tuvo que decir unas palabras un poco fuertes. Si fuerte la siento en este sentido. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que decirles, al ir viajando, sin hacer muy largo este comentario, el día de la resurrección Jesús caminaba de Jerusalén hacia Emaús y vio unos hombres tristes en el camino. Y él les preguntó que por qué estaban tristes. No se dieron cuenta quién era. Y ellos le explican, ¿y tú eres extranjero que no te das cuenta de lo que pasa aquí? ¿No? ¿Y qué pasó? Y ya entonces le explican lo que pasó con Jesús. Y dice claro aquí, dice claramente el capítulo 24, que Jesús, bueno, ahorita mismo, les dio con claridad, pero ustedes no han leído en las Escrituras. Y les habló de Moisés, y les habló de los profetas, y les habló de los salmos. ¿No? Con claridad, eso está allí. Jesús les está hablando. Jesús les había hablado. Ahora Jesús les está hablando. Y el capítulo 24 va mencionando, pero aquí viene un versículo donde dice el versículo 44 de San Lucas 24, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Pero aquí este es el versículo que he estado mencionando en estos últimos días, porque me llega muy a fondo, que es el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, señores, ¿no era Jesús el que les estaba hablando? ¿No veían ellos los milagros de Jesús? ¿No entendían lo que Jesús les decía? Pero dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya Jesús se lo había dicho, lo dijo en Mateo 16, en Mateo 17, en Mateo 20, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Y el día de la resurrección no lo entendían. Interesante. Me pregunta entonces hoy, ¿y yo entiendo las Escrituras hoy? Entonces debemos permitir que el que reveló estas verdades también nos llegue
para que podamos entender lo que, como Dios quiere que lo hagamos, para poderlo decir con la verdad, el poder y la autoridad que viene de Él. Quiere decir entonces que Dios ha dado suficiente luz y suficiente conocimiento para que el hombre pueda entender su palabra. Y sobre todo en la historia también está reflejado lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Así, mis queridos amigos, cuando nosotros entendemos que Dios quiere realmente abrir nuestra mente para presentar su palabra, no debemos de ofuscarnos y no debemos de buscar corrientes filosóficas, porque solo la Biblia es la única fuente que tenemos para conocer la verdad. Ahora bien, la palabra de Dios dice en Marcos capítulo 1:15, pastor, dice, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado, dice ahí, el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mucha gente, a pesar de que Jesús estuvo inclusive y que los discípulos predicaron, no creyeron. Subrayo, Judas. Judas, correcto. Qué privilegio el de Judas. Sí. Haber escuchado, haber visto los milagros, las enseñanzas de Jesús, y no hubo en su corazón la capacidad de permitir entender quién era Jesús el Salvador. Pero cuando voy al caso de que Jesús está crucificado, ¿cómo un ladrón, un pecador, permite la influencia? Porque él sabía quién era su compañero. Algo escuchó de él cuando dijo al otro ladrón que le decía, si tú eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Qué le dice el ladrón? Mira, nosotros merecemos estar aquí, pero este no. Quiere decir que él sabía algo de Jesús. Y se vuelve y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo él permitió para que Jesús le dijera, vas a estar conmigo? Mientras tanto Judas no. Entonces, no importa la condición de pecador, nosotros decidimos si esa influencia nos ayuda o no nos ayuda. Y interesante, pastor, su análisis, porque estamos hablando de un discípulo que estuvo con Jesús todo el tiempo, y hablamos de un ladrón en la cruz que solo estuvo un momento con el Señor, pero ese momento fue de oro. Amén. Porque ese momento él reflexionó y se dio cuenta quién estaba a su lado. Mientras que Judas era más ambicioso, Judas estaba pensando cómo ganó más dinero, cómo ganamos más dinero para la obra, pero nunca pudo ver a un Jesús como su verdadero Salvador. Eso es tal vez lo que va a pasar en los últimos tiempos. Prácticamente. Porque la gente va a saber de Dios, va a tal vez tener la evidencia de la palabra de Dios, pero aún así su corazón no va a ser enternecido por el mensaje de Dios. Y es duro poder analizar esto. Y por eso el concepto, luz en medio de las tinieblas, ¿verdad que sí? Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que el mensaje de Dios fue predicado y aún algunos, dicen, no entendieron, como lo explicó el pastor, el significado de su venida, como lo fue el caso de Judas. Podemos ver entonces de mencionar que cumplir la misión de Dios o cumplir la misión del Señor implica que nosotros también abramos nuestro corazón y podamos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando hablamos de cumplir la misión y hablamos de la nación judía, como Dios llamó al pueblo judío, ¿cómo ellos por qué no lograron cumplir la misión? Porque, y aquí es donde quisiera, sin ánimo a ser malentendido, ¿qué enseñaban los maestros en los días de los discípulos, en los días del pueblo de Israel? Es una pena que el mismo Señor menciona que habrían falsos pastores que enseñaban mal al pueblo. Y la enseñanza que tenía el pueblo, o sea, como ellos recibieron la enseñanza, hasta donde yo entiendo la enseñanza bíblica y la historia, fue un concepto completamente equivocado de lo que venía a ser el Mesías. Hoy habrán pastores que están enseñando completamente lo que dice el Señor en cuanto a la venida del Mesías. El concepto que tenían en el pueblo de Israel era un Mesías político. La parte espiritual la perdieron. Mi pregunta es, ¿el Jesús que estamos esperando ahí es una forma política, un interés político, un atuendo espiritual que durará por la eternidad? Así mismo es. Y podemos agregar que había una desesperación y angustia en las personas porque tenían el mensaje verdadero, pero aún así no lo aceptaban, no lo querían aceptar. Y los fariseos fueron uno de los que conocían la palabra, pero no conocieron al que venía de la palabra.
Los corazones de sus oyentes habían atestiguado que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios confirmaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Y con toda esa evidencia, muchos no creyeron en la palabra de Dios. Ahora, vamos a un concepto ahora interesante, pastor. Llegamos al momento en que Jesús muere. Es sepultado en el sepulcro. Pero mientras es sepultado en el sepulcro, había sin duda alguna una incertidumbre en los discípulos acerca de que si era o no era el Mesías. El mismo caso de, ¿cómo se llama?, de San Lucas 24, sí. Cuando Jesús le pregunta por qué es tan triste, y ellos le preguntan, ¿y tú eres extranjero que no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Y Jesús le pregunta, ¿y qué pasó? ¿No? Bueno, Jesús, nosotros esperábamos tal cosa. Ellos, con la enseñanza que habían recibido, esperaban a un Mesías político que tomara el control de un reinado establecido en Jerusalén para entonces dominar políticamente. Mientras tanto, ese no era el tema. Los discípulos que Jesús menciona aquí en el capítulo 24 no habían entendido realmente la función del Mesías. Así es. La pregunta es, ¿y yo como pastor estoy enseñando correctamente para que esta generación entienda bien la función del Mesías? Interesante. Es interesante porque es verdad, ellos no entendieron ese concepto y la verdad es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que los discípulos en un momento de inseguridad sintieron que no sabían realmente a quién recurrir. Por eso habla de que fue un momento angustioso para ellos, la muerte de Cristo los había dejado totalmente aturdidos. Y la pregunta es si si realmente Jesús era el Nazareno, el verdadero Mesías. La pregunta es, ¿se habrían ellos sumido en la angustia, en el dolor o el desengaño? Y la respuesta es no. Aquí está, pastor, el capítulo 24 de Lucas, el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. De la parte política. Miren lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque esa fue la enseñanza. Mi pregunta, ¿qué enseñanza estoy dando yo hoy? Para que se sepa qué es lo correcto del Jesús que viene, o no lo estoy haciendo yo correctamente. Bueno, es correcto, pastor, interesante. Sí, eso enmarca realmente el propósito de la cual el Señor vino a esta tierra y enmarca también el concepto del hombre. Por eso yo analizo a veces esto en dos maneras, pastor. Yo digo, vivimos una religión que es la religión del hombre hacia Dios y no queremos aceptar la religión que viene de Dios. Y ahí es donde vemos la diferencia, porque una cosa es que ellos querían establecer un gobierno político, como usted dice, pero Dios quería establecer un reino eterno. Y lo vamos a ver más adelante en relación al concepto de los reinos. Casualmente dice aquí, versículo 25, en esta conversación, entonces, o sea, el Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no creyeron en lo que dijeron los profetas. Creyeron en lo que dijeron los pastores de su tiempo, que presentaron un mensaje que no tenía que ver con el profeta o los profetas. Hoy, ¿qué mensaje estoy dando yo? Entonces no es para que a mí me crean porque soy pastor. Mi deber es señalarle los profetas. Y Jesús lo mencionó, Moisés, los profetas, los salmos, las escrituras. Entonces mi deber es enseñar de acuerdo a lo que dice Dios a través de su palabra y no el concepto por la preparación que tengo yo que pueda desviar el verdadero entendimiento mientras nos preparamos para esta segunda venida de Jesús. Así mismo es, pastor. Bien, vamos a entrar ahora en otro concepto. La palabra de Dios nos dice que aunque nosotros podamos morar en tinieblas, Jesús será siempre mi luz, lo dice la palabra del Señor. Él me sacará la luz, eso está en el libro de Salmos, y luego dice, y veré su justicia. O sea, Dios quiere que el hombre salga de las tinieblas, ese es el plan de Dios. Dios ha dejado a hombres en esta tierra, como lo mencionó el pastor, a pastores y a líderes, para que sean la fuente de esa luz que les permita a ellos poder tener más claridad acerca del mensaje del Señor.
Y en ese contexto también una expresión del apóstol Pablo en su segunda carta a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios 4, dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tremendo, tremendo, pastor. Esa cita es poderosa porque verdaderamente representa lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No solo eso, Dios quiere que como iglesia nosotros también iluminemos a los que están desposeídos, los que están en problemas. Aquí la palabra de Dios dice en Isaías, inclusive a los ciegos, que nosotros podamos llevarlos a caminos que conducen a la vida eterna. Ese es el plan de Dios que tiene para con nosotros. Ahora bien, aunque las tinieblas no cubren tu vida, o no la cubren en sentido literal, pero sí en el sentido figurado, nosotros estamos en un mundo donde realmente la luz ha estado empobreciéndose en cuanto al mensaje, en cuanto a la verdad. Hoy vivimos una vida donde muchos creen que hay modernismo, tecnología y todo lo demás. Sin embargo, hay muchas cosas que ignoramos acerca de la vida y acerca de nosotros mismos, que lo que está haciendo es volviéndonos esclavos del mundo digital. En este caso, pastor, vivimos en un mundo donde la incredulidad cada día es más fuerte y especialmente la no creencia en Dios es más fuerte. ¿A qué usted cree que se debe este concepto de que la gente no quiera creer más en Dios? Simplemente no es el asunto de religión. Le estamos dando mucha importancia a la religión. La religión nos enseña esto, lo otro, pero la luz verdadera nos presenta no solamente conducta, y yo hasta donde entiendo la palabra, le estamos dando demasiada importancia a la religión que a la relación con Dios. Y nuestra relación con Dios es algo personal. Entonces, mientras yo no busco y me alimente realmente de lo que es, y que me anuncia cómo serían los últimos días, al ver la luz acá, me doy cuenta alrededor cómo el mal parece dominar la luz, parece dominar el bien, pero no. La luz va a dominar a las tinieblas. Nunca he visto una tiniebla apagando una lámpara. Así es. Pero cuando yo prendo una lámpara, la tiniebla tiene que salir huyendo. Exacto. Es tremendo ese concepto, pastor. Wow. Eso es cierto. Y yo quiero decirle aquí, hay muchas personas que están con miedo, con temblor, porque cuando oímos hablar del nuevo orden mundial, cuando oímos hablar de que el plan que tiene la ONU acerca del plan 2030, o sea, de lograr controlar todas las cosas en este mundo, yo me voy entonces al libro de Daniel 2, donde entiendo que dice el Señor, ningún imperio se volverá a establecer sino el del reino del Señor. Y eso nos da seguridad de que aunque este mundo está evocándose a direcciones equivocadas por completo, porque si hablamos de los LGTB, si hablamos de las nuevas formas de enseñar a los niños acerca del género y del sexo, estamos viendo cosas que no son verdaderas, que no son correctas. Sin embargo, a pesar de ese oscurantismo que está volviendo a crecer en nuestro mundo, hay esperanza y hay una luz que se mantiene, como usted dice, pastor, encendida y que la oscuridad no la podrá apagar. Ya que tocó ese concepto, pastor Benis, me hace volver a la palabra, porque es aquí donde yo, en mi experiencia, prefiero hablar de la palabra y no de mi concepto. Correcto. Entonces, en este movimiento fuerte, del cual nos llaman ¿cómo es? Homofobia, ¿cómo es? Bueno, contra el homosexualismo. No es el hecho, aquí está escrito, lo leo, dice claramente 1 Corintios 6, del 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y como le he dicho en otras ocasiones, agradezco que el apóstol Pablo no terminó ahí. Porque el siguiente versículo me dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El hecho de que una persona haya practicado esto no está condenado para siempre. Aquí está. Puede haber un cambio. Y será salvo por la eternidad. Entonces no somos homofóbicos, ¿verdad? O homofóbicos, como se diga. No estamos en contra de esa conducta. Es que esa conducta no es correcta, la dice el Señor. Pero ellos niegan la mención de la palabra de Dios. Entonces, ahí está el problema. No hay pecado que la sangre de Cristo no perdone al pecador más sucio, pero si él lo reconoce y pide perdón, ahí está la sangre de Cristo para limpiarle de todo pecado. ¿Creemos esto? Así es, pastor. Ahora, pastor, volviendo al reino, usted lo presentó claramente de que los discípulos esperaban un reino político, ¿verdad? Pero Dios también presentó, y lo vemos también en Daniel, la profecía de las 70 semanas del ungido y del Mesías, y luego se establecería un reino, el reino de Dios. ¿A qué reino realmente nos estamos refiriendo que Dios quiere establecer en este tiempo? Muy bien. Entendemos que hay dos reinos. El reino de la gracia, ¿verdad? Es cuando se abre la oportunidad. El pecado entró por nuestros primeros padres, los que creemos en la Biblia. Pero a pesar de que el pecado entró con Adán y Eva, encontramos en el capítulo 3 de Génesis, donde se registra cómo entró el pecado. Allí en Génesis 3:15, la primera profecía. ¿Qué anunciaba la primera profecía? Que aunque Adán y Eva cayeron en pecado, alguien vendría a hacerse responsable del pecado. Entonces, más adelante el apóstol Pablo lo dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa profecía dada en Génesis 3:15, la vemos entonces cumplida, cuando el profeta Daniel, usado por Dios, hasta dice cuándo debe aparecer el Mesías. Gálatas 4:4. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ese prometido allá en el Edén se cumple en la persona de Jesús. Por eso en la cruz llegó el momento cuando dijo, consumado es. El plan de salvación prometido era una realidad con la muerte de Cristo. Se abría la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios no puede perdonar el pecado, pero sí al pecador. Entonces, cuando Jesús muere, paga. Si el diablo quiere negarle a Dios la salvación a un individuo porque pecó, ese pecador que aceptó a Cristo, Jesús le dice, yo pagué la deuda, porque la paga es muerte. Pero Él me aceptó a mí, yo le pagué, así que Él vivirá por la eternidad. Qué regalo más lindo. Entonces, ese que cree eso, el mismo Jesús que abrió la puerta de la gracia, dijo, yo me voy pero regreso. Ahora vengo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y se acaban los gobiernos del mundo, porque desgraciadamente, con todo respeto, pero tengo que decirlo, los gobiernos humanos se han corrompido. Pero se le dijo a Daniel, en Daniel 2, que vendría un reino que nunca jamás se corrompería, y ese es el que estamos esperando, el reino de la gloria. Así es. Quiere decir, pastor, entonces que ese reino a que se refería la palabra de Dios y que Jesús mismo se refirió, es ese reino que va a componer a aquellos que hayan aceptado a Jesús en su corazón y que lo estén esperando y lo estén preparando. Casualmente. Poderoso, tremendo. Eso significa entonces que Dios quiere establecer un reino aún en nuestro tiempo. Ese reino se está estableciendo desde que Él murió y todavía sigue estableciéndolo. ¿Y con quién lo quiere establecer? Con aquellos que están en las tinieblas, pero que hoy al conocer la luz, pues, llegan al mensaje y llegan al Evangelio de una forma poderosa. Con aquellos que no entran a una religión, sino que entran a una relación. Correcto. El asunto no es cambiar de religión, es cambiar de conducta incorrecta para ser invitados a vivir con Él en el reino eterno que Él va a establecer. O sea, pastor, que lo que usted está diciendo es que aún dentro de los que están en la iglesia, puede ser que no están viviendo esa experiencia en su vida y que necesitan una relación con el Señor para que puedan experimentar ese gozo. Judas estaba en la iglesia. Así mismo es.
miembro de la iglesia naciente, y en la iglesia se perdió porque Él nos permitió esa transformación. Mientras tanto, muchos afuera, como ya le mencioné, ladrón, muchos hoy que andan de borrachos, de prostitutas y de ladrones y homosexuales, van a permitir ser tocados por el Espíritu de Dios, que los convence que están incorrectos. Y el que acepte ese toque y esa conversión, Jesús viene con los brazos abiertos otra vez a invitarles a reinar con Él por toda la eternidad. Tremendo. Qué lindo tremendo. Dios nos tenemos. Tremendo. Por eso lo mencioné desde un principio, mis queridos amigos, tenemos un invitado de lujo, porque es verdaderamente disfrutamos el hablar con el pastor Urías sobre estos temas que son de gran bendición. Pastor, hay una cita que está en el libro de Hebreos capítulo 4, 16, que dice así: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Ahí está, el reino de la gracia. ¿Dónde comenzó el reino de la gracia hecho una realidad? Cuando, aparentemente le extendieron los brazos a Jesús para humillarlo y burlarse de Él y clavarlo. Pero mientras esos brazos estuvieron abiertos, yo creo que aunque ya murió, resucitó, sus brazos siguen abiertos esperando que la humanidad venga. Por eso el Evangelio debe llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No importa su condición, los brazos siguen abiertos, porque viene el reino de gloria. Estamos en el pleno reino de la gracia. Dios no rechaza al pecador arrepentido. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, que es lo que hagamos aquí. Que eran homosexuales, que eran ladrones, no importa, pero vino la justificación. Cristo se hizo responsable y se hace responsable todavía hoy del pecador arrepentido y le cambia, le paga nuestra deuda. Satanás no puede reclamarlo, somos de Cristo ahora. Amén. Quiere decir entonces que eso también comprueba el hecho de lo que dice Daniel 2, de que ningún otro reino podrá establecerse permanentemente, porque a pesar de que el pueblo de Dios o los que siguen al Señor no tienen un ejército, no tienen nada físicamente hablando, sin embargo, al ser parte del pueblo de Dios, Dios no va a permitir que se complete o se domine por completo este tipo de gobiernos o sistemas que van a venir para entonces gobernar el mundo de una forma total. En ninguna forma. Un libro que muchos le tenemos miedo. Digo le tenemos porque estoy en este mundo y no me quiero creer mejor que nadie, ¿verdad? Pero cuando yo leo estas palabras en el libro de Apocalipsis 17, el versículo 12, recuerda que estuvimos hablando de Daniel. Y en Daniel 2 hay una imagen que termina en unos pies. Y esos pies tienen 10 dedos. En el capítulo 7 hay una bestia que tiene 10 cuernos. Y tanto Daniel 2 y Daniel 7 es el mismo tema. Cuando llegamos a Apocalipsis 17 nos encontramos con una bestia que también tiene 10 cuernos. Y entonces el ángel le explica a Juan, en este caso, que él había visto una bestia con 10 cuernos en el capítulo 17, versículo 3. Pero le explica entonces, en el versículo 7, el ángel me dijo: porque te asombras, yo te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Él va a dar, no te me asustes, es un lenguaje simbólico, pero te lo voy a explicar. Y dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, miren eso, una hora, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Quiere decir que la bestia también es un reino. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Viene un rey. Los gobernantes de la tierra no han sabido gobernar. Dios les dio el privilegio, no lo supieron usar. Entonces ahora por la eternidad viene uno que se iba a dirigir bien el reino. Y establecería su reino aquí en la tierra. En la tierra. Completo. Muy bien, es interesante este tema porque nos analiza a nosotros el concepto de la salvación de una forma muy amplia y muy gráfica, y al mismo tiempo nos presenta el concepto, me quedo con esa idea, pastor: una oscuridad jamás podrá apagar una luz. Me quedo con eso porque verdaderamente es así. Y lo que el Señor nos está mostrando es que en este mundo podrá pasar todo lo que el mundo quiera pasar, pero Dios mantendrá su luz permanente para que nosotros podamos conocer el Evangelio.
Muy bien, vamos entonces ahora a hablar sobre aquí hablamos de que la misión se cumplió. ¿Cuál era esa misión? El Señor murió en la cruz, estuvo en la cruz del Calvario, sufrió, pero Él al morir dejó entonces establecido un reino que se establece ahora para la salvación de toda la humanidad. Ahora, pastor, ¿qué hace la diferencia del reino de Dios ahora, tomándolo en cuenta cómo fue antes de Él, o sea, en el Antiguo Testamento, todo lo que se vivió? Porque antes todo apuntaba a Cristo, y ahora, al venir Cristo, entonces establece un reino. ¿Qué diferencia hay entre esos dos bandos, dos lugares, podríamos decir? Por eso, cuando yo veo, por lo menos acá, en el libro de Isaías, el capítulo 65, Isaías 65, Jesús pronuncia estas palabras, o se le da a entender a Isaías lo siguiente, Isaías 65, 17, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, de lo cual no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento. Repite entonces en el capítulo 66, el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces yo sigo estudiando y me encuentro acá que en el libro Segunda de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13, dice el apóstol, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Sigo leyendo y me encuentro entonces con San Juan en Apocalipsis 21, donde dice el versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios las lágrimas de todos los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, no habrá más clamor ni llanto, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces en los reinos de ahora está lleno de dolor, de sufrimiento y de muerte. Pero en este nuevo reino, nuevo, ya se lo prometió. Pedro lo recuerda, creemos la promesa, Juan lo ve. Y a veces nosotros creemos más por los ojos que por el oído, ¿verdad? Y ya Juan lo vio. Viene el cielo nuevo, donde no habrá sufrimiento. Y vuelve, si seguimos leyendo, va a decir entonces claramente aquí, el versículo 6, y me dijo, hecho está. En el Calvario, Jesús dijo, consumado es. El reino de la gracia se abría de par en par. Cuando vuelva a decir, hecho está, el reino de gloria quedará establecido, donde jamás el sufrimiento que hemos tenido ahora lo volveremos a ver en la eternidad. Y es interesante, pastor, porque si nosotros analizamos los fieles del Antiguo Testamento, vamos a encontrar evidencia de que ellos esperaban un Mesías. Así es. Y vamos a encontrar evidencia de que ellos esperan una vida, tierra nueva, algo diferente, ¿verdad que sí? Porque obviamente hay una cita que está en Isaías y en otras profecías que hablan de lo que el Señor está preparando para nosotros en el reino de los cielos. Lo que quiere decir que aunque en el tiempo pasado muchos tuvieron la oportunidad de ver a un Dios maravilloso actuando en sus propios ojos, y hoy nosotros no lo vemos, pero tenemos una evidencia escrita que nos permite ver, como quien dice, una visión de 360 grados. O sea, estamos viendo del principio al fin y estamos viendo lo que va a ocurrir. Entonces, mis queridos amigos, esto nos quiere decir que nosotros necesitamos conocer más de la palabra de Dios, porque ahí está centrada esa luz verdadera. Y ahí está centrada el verdadero reino que Dios está estableciendo en este momento, en este universo. Así es. Por eso es lindo poder uno entender la palabra. Y cuando, ya que estamos hablando del reino que está llegando, y que estamos viendo las evidencias de que está llegando, hay una palabra que usted lo mencionó al principio, pero me llama la atención. Que en cuanto a esto, el mismo Jesús dijo que iba a surgir mucho engaño. Y Jesús lo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Pero me llama la atención que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, el versículo 4,
Y esto digo para que nadie os engañe, nadie os engañe. No permita que nadie lo engañe. Y en el versículo 4, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. La filosofía es buena, es el conocimiento, nos lleva, pero la policía humana, y por eso dice aquí, no según Cristo. ¿Ve? Entonces, conforme a la tradición de los hombres están enseñando muy bien, pero muchas enseñanzas no están de acuerdo a la palabra. Y es nuestro deber volver a la palabra. Cristo, la verdad personificada, vino a la tierra. Sigamos las enseñanzas de Cristo y los apóstoles que Él informó para que llevaran este mensaje que ya ha llegado hasta nuestros días. Y en nuestros días ya fuimos advertidos, cuidado con las filosofías de los hombres. Muchos hombres sabios han hablado, pero en contra de la palabra de Dios. Es tiempo de escuchar a los que presentan la palabra de Dios, porque el reino está por establecerse por el resto de la eternidad. Amén. El reino de gloria. Amén, poderoso. Pastor, también el capítulo nos habla de que había una gran disputa entre los discípulos, que quién quería ser el mayor, entre ellos, ¿verdad? Eso está registrado en Lucas 22:2. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos debía estimarse como el mayor. Ellos veían el trono de Dios establecerse, como usted mencionó, políticamente, geográficamente, pero también ellos se veían, yo voy a ocupar un puesto importante. ¿Cuál debe ser la actitud de aquel hombre que, siendo rescatado por el Señor y ahora sabe que pertenece al reino de Dios, cuál debería ser su posición al saber qué puesto va a ocupar en el reino de los cielos? Justamente lo que hemos venido hablando. Por haber malentendido ellos las enseñanzas de su tiempo, creyeron en un reino terrenal, político. Ellos estaban pensando en eso. Y ahí era donde, de lo que he leído, Judas era el más instruido del grupo. Muy académicamente hablando, era el más instruido. Así que en el conocimiento que él tenía y en la idea que él tenía, me imagino que él pensaba ser el contralor de ese reino. Dirigir las finanzas. Porque la Biblia dice que él tenía la bolsa, ¿verdad? Él era el tesorero. Ahora, si Jesús lo nombró, no sé, pero sí dice que llevaba la bolsa. El problema era que metía la mano en la bolsa. Como todo gobierno normal en este tiempo. Eso es ¿verdad? Entonces los discípulos estaban pensando en ese reino terrenal. Y él quería entonces, mire, se atrevieron a decirle, mamá, danos la manito. Y mamá, donde Jesús, mira, ponme uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿verdad? Primer ministro, no sé qué ministro, por su concepto de un gobierno terrenal. ¿Ve? Lo hizo Judas y lo hicieron ellos. Y por eso pedían esto, que hoy, y no olvide que según Apocalipsis, ¿verdad? El Señor nos va a hacer reyes y sacerdotes. Vamos a reinar. Eso lo quería escuchar. Vamos a ser reyes. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en la programación de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas adquirir este maravilloso libro. Es fácil. Primera opción. Visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un hermano de la iglesia y hazle saber que estás interesado o interesada en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Segunda opción, haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278 o el 6940-5252. Te los repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Lo puedes ver ahí en pantalla y escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp y de esa manera estaremos en contacto contigo. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas y @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. Bien amigos, ya para cerrar nuestro programa y volviendo a nuestro tema, pastor, que está muy interesante, hemos descubierto entonces el concepto de los reinos y el reino que Dios estableció versus el reino que los discípulos esperaban que se estableciera. Sin embargo, vamos a descubrir que más adelante, con Guillermo Miller también,
al descubrir los 2300 días, él también tuvo una falla porque él no calculó bien. Y de igual manera se vuelve a repetir el concepto que en este caso no es el reino, sino que el Señor ya viene. Entonces pensamos que la fecha que él puso no fue la correcta, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿cómo vemos nosotros la equivocación de los discípulos que tuvieron versus la equivocación que tuvo Miller en este tiempo? Al no entender ellos, los discípulos, porque Jesús fue claro, muy, muy claro, cuando les explicó que él iba a morir, pero que iba a resucitar. El mismo día de la resurrección, ellos no lo entendieron. Cuando nosotros leemos aquí en el libro de San Marcos, esta experiencia, en el capítulo 16 de San Marcos, Jesús tuvo que hablarle con bastante seriedad. Dice el versículo 9 de San Marcos 16, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, les dio saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. ¿Cómo es que Jesús les avisó que iba a morir, iba a resucitar el tercer día, y el día de la resurrección hay evidencias ya que resucitó? No lo creyeron. Versículos 12 y 13. Pero después apareció otra vez en forma a 2 de ellos que iban en el camino, yendo por el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun ellos lo creyeron. Pero dice aquí el versículo 14, ahora, finalmente se apareció a 11 de ellos mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. No fue que no estaban bien informados, no entendieron la información. Y tuvo Jesús entonces, y después que les reprendió, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Entonces, no lo entendieron. El Señor les ayudó a creer correctamente y les dio un mensaje. Correcto. En los días de Miller, ellos recibieron el mensaje, no lo entendieron, lo presentaron mal. Si nosotros hoy no estamos entendiendo bien el mensaje, creo que es el momento de ser sincero y honesto y decir: Señor, ayúdame a entender correctamente tu mensaje hoy, para dar la voz tónica clara en el tiempo en que estamos viviendo. Así es. Pastor, si tuviéramos que hacerle un llamado a nuestra iglesia y a nuestros amigos, porque también hay personas que escuchan este programa que están aprendiendo con nosotros y están leyendo el libro del conflicto de los siglos, y que sepa eso, ¿qué mensaje le daríamos nosotros en relación a lo que viene y lo que ellos pueden hacer para una preparación con el Señor? Pues, después de agradecer a Dios una vez más la oportunidad que me permitió estar con ustedes hoy, mi consejo a cada amigo, cada hermano: es tiempo de volver a la palabra. Cristo, estando aquí como hombre, se defendió ante el mismo Satanás. Así está escrito, y le ganó. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, dejemos de pensar que sabemos mucho, pero eso que sabemos, que Dios lo tome correctamente y a la luz verdadera de este libro tan odiado, pero tan amado. El camino, aunque estrecho y difícil, está firme y seguro que nos llevará a vivir eternamente con Él. Así que, mi amigo, es tiempo de volver a la palabra. Bien, amigos, les invitamos entonces a inclinar su rostro y tener una oración en este momento. Pastor. Padre amado, gracias por haber guardado tu palabra hasta el día de hoy, tu palabra escrita, le llamamos la Biblia. Danos hambre de ella, pero ante todo que recordemos que estas palabras fueron guiadas por tu Santo Espíritu. Amén. Nada se escribió por voluntad humana, y tenemos una palabra profética muy segura en la cual debemos estar atentos. Amén. Danos pues hambre de tu palabra, y permite, oh Señor, la experiencia que necesitamos para aprender en forma correcta y no volvernos a equivocar en interpretaciones personales, sino como tú lo has revelado en tu palabra. Gracias por habernos permitido esta libertad de hacerlo hoy. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. 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 ¿Qué tal, amigos? Nuestro próximo programa de Un Encuentro con la Esperanza
será analizar el capítulo 21, que se titula Un gran despertar religioso. Te esperamos.